Hola, soy Gloria y hoy vengo a contaros mi historia. Yo nací en una familia normal, mi padre trabajaba, tenía 2 trabajos, con lo cual lo veíamos poco, pero bueno, el ratillo que pasábamos con él, pues la verdad es que era agradable. Mi madre era una persona algo más, menos cariñosa, no nos daba besos porque ella estaba acostumbrada por su familia pues a no ser cariñosa, no había aprendido eso y por lo tanto con nosotros no era cariñosa. Con 10 años tuve una terrible experiencia que marcó mi futuro, marcó mis relaciones con los demás y mis relaciones, el pensamiento que tenía sobre mí misma. Aquí empecé, por ejemplo, en la escuela, a partir de esta situación tan terrible, en la escuela empecé a suspender todas las asignaturas, me peleaba muchísimo, me castigaban constantemente en la escuela. Bueno, me parecía, ¿no?, un poco nadie entendía lo que me pasaba. Y con 13 o 14 años mi madre se convirtió en testigo de Jehová. Esta situación en mi casa fue muy conflictiva. Ella quería que nos convirtiéramos a toda costa, nos obligaba a ir a lo mejor a las reuniones, y aquí, bueno, pues ahí en ese entorno conocí algo de la palabra de Dios. No conocía a Jesús como tal porque por mi edad, porque tenía unos 13 o 14 años y porque era bastante rebelde debido a la situación que había pasado antes y que estaba muy herida por ello, ¿no? A partir de entonces, claro, había muchas cosas que ya empecé a conocer de lo que era la Biblia, ¿no? Pero claro, a Jesús no lo veía como tal, lo veía como una persona revolucionaria que llegó en un momento del mundo donde cambió un poco la situación que había, pero no lo veía como alguien especial, salvador, no veía esa situación. Nosotros además, antes de que mi madre se convirtiera en testigo de Jehová, nosotros no éramos cristianos ni católicos, bueno, lo normal de ir a las bodas, a los bautizos, a las comuniones, pero no éramos religiosos. Mi padre incluso era ateo, vamos, que no éramos nada religiosos. Y mi madre, a partir de entonces, conforme fue yendo a las reuniones, y se volvió cada vez más excéntrica y esa faceta que ella tenía de que los demás tenían que hacer lo que ella quería, pues se volvió todavía más. Eso, mi rebeldía ahí se recrudeció mucho, y empecé más o menos con esa edad, con 14 años, 13, 14 años, empecé a salir de fiesta, pues lo típico, a fumar, a beber. Para mí no era solo eso, era mi válvula de escape, ¿no? Era una válvula de escape en realidad, el salir, el beber, el fumar, el ir a la discoteca, aunque no tenía la edad, era una forma de salir de mi casa. Incluso intentábamos siempre estar, yo por lo menos, estar fuera de casa para no entrar en ese conflicto que había familiar con mi madre, ¿no? Tenía un gran éxito, era bien parecida, joven, divertida, y entonces tenía gran éxito cuando salía, con los chicos, con las amigas, tenía muchas amistades, y poco a poco hice un caparazón que no sabía en realidad por qué lo hacía, ¿no? Hice un caparazón entre lo que yo sentía interiormente, en lo más profundo de mi corazón, y lo que expresaba afuera, ¿no? Yo creo que me defendía de mí misma por el daño que había pasado hasta entonces. Cuando estaba de fiesta era todo genial, porque bueno, pues hacía lo que me daba la gana, pero por dentro estaba triste, estaba desconsolada, no entendía por qué estaba tan... no me entendía a mí misma. Ahí conocí a un chico,
fue un novio que tuve, pero claro, cuando tienes un novio tú sigues saliendo de fiesta, sigues bebiendo, sigues fumando, es como un círculo vicioso y cuando mejor estás es cuando estás de fiesta, pero luego después cuando esa fiesta se acaba, vuelves a tu casa, vuelves a tener los problemas, vuelves a tener que enfrentarte con todas las cosas que te están haciendo daño y además yo no era una persona que me lo expresara, ¿vale? Yo podía llorar en mi almohada, pero nadie nunca me vio triste, nadie me vio nunca llorar, nadie me vio nunca, porque fuera de mi habitación era una persona totalmente diferente. Pasé situaciones muy conflictivas, muy terribles, ¿vale? Porque ese mundo de la noche es muy oscuro y es muy tenebroso, ¿vale? Verdaderamente lo es. Lo que pasa es que cuando estás dentro no lo sabes, no te das cuenta. Tú lo único que haces es capaz de cómo te sientes, de lo desolada que estás, de lo triste que estás, ¿no? Perfectamente ese sentimiento de beber para quitarte esa tristeza. Pero al día siguiente vuelves a tener esa misma tristeza y cada vez más profunda, ¿no? Es como un pozo y cada vez te va hundiendo más y más y más y es más oscuro. Estoy totalmente segura que el Señor me sacó de muchas de esas situaciones porque muchas de ellas fueron un peligro de muerte y yo creo que me sacó el Señor porque no era mi momento, tenía algo reservado para mí y esa no era la vida que él tenía pensada para mí antes de nacer. Entonces, por eso yo creo que no acabaron mis días en esos momentos, porque verdaderamente podían haber acabado en cualquier momento. Me sentía que era una persona totalmente no válida, no tenía ningún tipo de identidad como persona, en realidad. Estaba absolutamente, era un cero a la izquierda en el mundo. Pero bueno, estaba esclavizada ahí, ¿no? Era como si fuera el esclavo de esa vida, ¿no? Y es en el peor momento de mi vida, conocí a mi marido, era una persona, pues la verdad, maravillosa, y fue como una bocanada de aire en esos momentos que te estás ahogando. Por fin podía hacer algo, ¿no? Alguien le importaba, alguien luchaba por mí, alguien... Y bueno, la verdad es que fueron momentos bonitos, me casé, tuve un hijo y cuando mi hijo tenía aproximadamente 1 año, a mi marido le diagnosticaron un cáncer. Era un cáncer un poco avanzado y entonces, pues la verdad es que me vino como un sopetón encima de decir, tengo un niño de 1 año, mi marido está así y no sé cómo ayudar, no sé cómo ayudarlo, no sé cómo expresarle mi cariño, no sé, estaba absolutamente perdida, ¿no? Estaba totalmente perdida. Como siempre no lo hice de la mejor manera posible con mi marido, por supuesto, porque mi forma siempre ha sido escapar a la calle. Esa era mi forma de vivir, escapar a la calle. Y pues seguía teniendo amistades fuera, seguía apuntándome a cursos de bailar, no sé qué, a no sé cuánto, ¿no? Intentaba escapar, ¿no? Intentaba buscar, porque claro, después de haber vivido situaciones tan difíciles y que había sobrevivido a ellas, yo no entendía qué hacía que yo siguiera viviendo, ¿no? O sea, que había ahí que me rescataba. Y claro, yo busqué en todos sitios, intentaba buscar y hasta en el otro mundo, ¿no? Intentaba buscar que alguien me diera una explicación de por qué yo estaba aquí, ¿no? Estaba totalmente perdida, ¿no? Por medio de mi marido, ¿vale? Conocí a una amiga de él que trabajaba con él, que se llamaba Inma, y ella era evangelista. Ella, bueno, pues nos conocimos porque además Carlos decía, siempre vio una parte de mí muy espiritual, y decía que Inma tenía esa misma parte. Yo nunca me la veía, pero él dice que sí que me la veía.
Y total, que nos presentó y Inma siempre nos invitaba muchas veces a alguna reunión de Navidad o cuando hacían juegos con los niños. Y yo la verdad es que no tenía reparo en ir, porque la verdad es que después de todo lo que había vivido, yo era una persona totalmente que decía que era como muy abierta, ¿no? En cuanto a religiones, en cuanto a... no tenía ningún reparo en asistir. Y poco a poco, pues estuvimos 4 años, bueno, la conocí durante ese tiempo, me invitaba, por ejemplo, en Navidad, estuvimos por lo menos 4 o 5 años que ella nos invitaba en esa fecha. Y una Navidad que yo estaba muy mal, porque claro, nunca sales de esos problemas que tienes en el fondo del corazón. Nunca sales de sentirte mal contigo misma, nunca sales de ese sentimiento tan triste y profundo que tienes. Entonces esa Navidad estaba muy mal, muy mal, muy mal. Me encontraba totalmente perdida, todo se iba a acabar, todo, no sé, si no me hubiera invitado no sé qué hubiera pasado conmigo esa Navidad. Y cuando yo entré por esa puerta y yo empecé a escuchar las palabras de la Biblia, ¿no? Y ese amor que allí se respiraba, tenía la sensación de que había llegado a mi casa, ¿no? Cuando llegas a tu casa sientes esa paz, esa tranquilidad. Entonces le dije que sí, que quería seguir viniendo. Digo, ¿puedo volver a asistir a vuestra reunión? Y me dijo Inma que sí, que podía seguir. Estuve así viniendo, fui a las reuniones porque la verdad es que conforme iba yendo a las reuniones iba aprendiendo más de las palabras de Jesús, iba aprendiendo más del amor de Jesús, de algo que yo no había tenido nunca. Y poco a poco, una noche, mandaron un vídeo y se trataba de Sublime Gracia, una alabanza de John Newton. Él era una persona terrible, malísima, era traficante de esclavos y había hecho un montón de barbaridades. Y una noche de tormenta en la cual ese barco, él estaba a punto de morir, ¿no? Jesús lo rescató y él se convirtió y clamó al Señor y este hombre se convirtió en el pastor más dulce y más amable de toda Inglaterra, y hasta el último día de su vida estuvo luchando por los demás. Y de pronto sentí que a mí también me podía perdonar, que a mí me amaba el Señor, que a mí me salvaba, que me cuidó siempre. La persona que yo, la respuesta a que alguien me cuidara, que me sacara de aquellas situaciones y me librara, era Jesús. Estaba ahí siempre conmigo, a mi lado. Y ahí lo vi claro, el Señor era todo lo que me faltaba en el profundo abismo del corazón que tenía. O sea, en ese momento ese pozo vacío se llenó de agua viva, de ganas de vivir, de ganas de hacer cosas como los demás, ¿no? Por los demás, ¿no? Y ahora cada día pues doy gracias al Señor por haberlo conocido, por todo lo que me ha dado. Sigue trabajando en mi reconstrucción, porque es una reconstrucción creo que bastante larga y que conforme vas conociéndolo a Él, pues, y su palabra, pues te va como curando de todas las situaciones. Hay muchas situaciones en la Biblia muy parecidas a las que vivimos nosotros cada día, y ves perfectamente cómo el Señor los saca, los rescata, los salva, los sana, y no solo los salva y los sana,
sino que también les da una identidad, te vuelve a ser la persona que tenía preparada que tú fueras, ¿no? No la que te han convertido con el tiempo, ¿no? Sino verdaderamente lo que tú tenías reservado para esta vida, ¿no? Que era una vida fructífera, una vida con un propósito, una vida con gozo, con alegría, con cosas que yo no había antes vivido. Quería compartir con vosotros una cita bíblica, Lucas 19:9. El contexto es cuando Jesús pues, fue a casa de Zaqueo. Era un recaudador de impuestos, ¿no? Y pues la gente del pueblo no lo veía bien, porque que Jesús fuera a casa de un pecador y tan, pues la gente no lo veía bien. Entonces Jesús en esta cita dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es el hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que había perdido. Yo estaba totalmente perdida. Yo no sabía quién era. Y Jesús me ha dado una identidad, me ha dado una nueva vida y me ha dado un nuevo propósito y una nueva esperanza. Jesús es mi Salvador. Es el que me salvó, me rescató, Él me cuidó siempre, Él me ha dado una nueva vida, mi forma de relacionarme con los demás, ha cambiado todo mi mundo alrededor y me ha llenado de gozo, de alegría, de satisfacción y de esperanza, sobre todo esperanza para el futuro, porque por mucho que haya pasado, por muy terrible o horrible que yo haya sido, Él me ha salvado y me ha rescatado de esa situación y me ha dado la esperanza de un futuro y de un más allá, que si es como lo que yo sentí en mi corazón, está lleno de paz y de tranquilidad.